Buenas tardes, oyentes de Gente Noble, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles junto a ustedes. Hoy tengo el gusto de presentarles a Elías. Me quiero acordar de tu hermano también, que es economista. Rubén. Él es Antonio. Ahí está. Rubén Elías, ahí está. Él es economista. Si vos sos ingeniero, ¿está bien? Sí. Bueno, voy mejorando, ¿viste? Bueno, los años por algo vienen. Bueno, hoy tenemos muchos temas para tratar contigo, pero casi siempre vamos a uno muy importante, que es el tema de Palestina, ¿no? ¿Está bien? Porque la gente está muy desinformada. Y yo sé que vos estás bien informado, pero la mayoría de la gente, vos sabés cómo son los medios de comunicación, no informan como deben informar. ¿Tenés alguna novedad, algo importante de Palestina? Es muy difícil decir algo alentador. Claro. Y el lunes pasado, o sea, hace 2 días, Guterres, del Comité por los Derechos Inalienables, el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos Inalienables del pueblo palestino, manifestó que en el 2020 sería totalmente insostenible la situación de la franja de Gaza. ¿Ah, sí? O sea, la situación es totalmente dramática, cada vez peor, y yo creo que no se tiene dimensión clara de la situación y no se tiene también dimensión clara de lo que es Israel como potencia ocupante. Porque creo que nosotros a veces tenemos que usar algunos de los términos del derecho internacional, o sea, una potencia ocupante y territorios ocupados. Se puede manejar, y a veces se maneja, como que Gaza de hecho no está ocupada, pero el hecho de no estar ocupada no implica que no sea una gran cárcel cerrada, donde todos los lugares de ingreso están controlados por parte de Israel. O sea, es la cárcel más grande del mundo, donde tenemos 2 millones de habitantes, más que la población de la ciudad de Montevideo, y en un espacio mucho menor que el departamento de Montevideo. A su vez, uno de los graves problemas es que dependen de todo lo que ingresa del exterior. Fundamentalmente ellos intentan obtener una soberanía alimentaria. O sea, soberanía alimentaria no es lo mismo que seguridad. Soberanía es producir la mayor cantidad de alimentos posible. Y entonces tenemos que en esa parte, en ese espacio, también tienen que producir alimentos. Esto creo que hay que aclararlo, porque así decirlo parece un enunciado. Sí. Pero nosotros, en Montevideo, tenemos toda una serie de alimentos, frutas y verduras que viene de fuera del departamento. Más allá de que tenemos una importante producción hortícola y frutal en Montevideo. Sí. Y tenemos otras cosas que vienen de más lejos, ¿tá? Como los cereales, como la carne, más lejos de los límites del departamento. Todo eso no lo tienen. Entonces tenemos un problema de soberanía alimentaria, tenemos un problema de seguridad alimentaria, porque tampoco pueden obtener ni los alimentos, ni otros elementos como medicamentos, como toda una serie de cosas que hace posible la vida común y corriente. Incluso está limitado el ingreso de papel, está limitado todo. Y tenemos una situación muy grave, que es el hecho de la energía eléctrica. El proveedor de energía eléctrica es Israel, y baja la palanca cuando quiere, alega cualquier cosa, y tenemos una situación que es crítica, porque por supuesto que tenemos la situación de los hospitales. En este momento, última información, que hace 1 día y medio, hay 19 centros hospitalarios que dejaron de funcionar por la falta de energía eléctrica. O sea, algunas cosas se solucionan con otros sistemas que se basan en motores, ¿no? Pero ¿qué pasa? También está limitado el ingreso de combustible. Entonces, digamos, es todo un círculo vicioso. O sea, cada día es peor, además. Cada día es peor. La pesca, que sería otra fuente, está limitada a la zona de pesca, por lo cual
es un suministro aleatorio, 2x3 matan o hieren o rompen un bote pesquero, ¿no? Es decir, estamos hablando de lanchas de pesca, no hay un buque chino de esos que te sacan una gran cantidad, no, es casi la mayoría es una pesquería artesanal. Pero también la energía eléctrica sirve para bombear agua. Los edificios, los desplazamientos, sirve para el saneamiento. Es decir, hay un problema grande de contaminación. La napa de agua, con esa población, la napa de agua está contaminada, claro. Todo va a parar allí o a la costa. Entonces, digamos, la situación es trágica y encontramos cosas que suenan a ridículo, porque estamos hablando de que todo eso, cuando la población se suma a las jornadas que se están haciendo los viernes por la resolución de Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, la gente va y manifiesta y tira alguna piedra o algo por el estilo, e inmediatamente la respuesta es con bala. Es decir, pensemos en nuestra época de estudiante, que había enfrentamientos con el pachecato, sí. Es decir, bueno, se cuidaba mucho de tirar balas, y cada vez que moría un estudiante era una gran respuesta popular. Sí. Entonces, nosotros encontramos, hay una ocupación, asesina, matan, están tratando de aniquilar esa población. Es un territorio ocupado, hay una responsabilidad de Israel. Lo mismo sucede también en Cisjordania con la manifestación. Entonces, esto es de locos y, por supuesto, siempre, ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas son los israelíes, las víctimas son los palestinos. Algunos señores portavoces dicen, estas medidas se toman por la seguridad de Israel y la seguridad de Palestina, de los palestinos. ¿Quién se ocupa de la seguridad? Fíjate vos, 2x3 la bronca de la gente larga un misil casero que con toda la protección que tienen y todo, no causa daño ninguno, pero inmediatamente sale y bombardean y destruyen los puestos de observación, destruyen todo un montón de cosas. Los puestos de observación para poder defenderse, tener idea de lo que pasa cuando los van a atacar. Es decir, bueno, ahí se pueden instalar francotiradores. Es decir, todo tiene una justificación para garantizar, pero el derecho del pueblo palestino es desconocido sistemáticamente. Es muy importante, si se quiere, esta declaración. Va a haber una reunión en febrero del Consejo de Seguridad, alrededor del 20, donde se va a plantear la situación que se está dando, pero por supuesto va a estar el veto de Estados Unidos. Nosotros creemos que las resoluciones son importantes desde el punto de vista moral, pero también son un saludo a la bandera, y tenemos que ser cuidadosos. Y cuando digo un saludo a la bandera es porque las Naciones Unidas, es decir, los asentamientos, las construcciones, el muro, los muros, ahora están planteando un muro en el límite con el Líbano, son violatorios, son construcciones ilegales. Y por tanto, las empresas que están trabajando y participando en esas actividades ilegales, se constituyó una lista negra en el sentido de que las Naciones Unidas está condenando a esas empresas por esas actividades ilegales. Esas actividades ilegales, la mayoría de las empresas son israelíes, pero otras no, Caterpillar, por ejemplo. Y una de las que está acá como hecho interesante cuando hablamos de los sucesos de anoche en Punta del Este, es ese sistema de seguridad implantado por una empresa israelí especializada en toda esa electrónica para perseguir, es decir, los territorios ocupados están súper vigilados,
están súper controlados. Esa empresa de seguridad, que entre sus antecedentes es haber utilizado como conejillos de India de los palestinos, se instaló en Montevideo, Maldonado. ¿Cuál es? Es la empresa que con bombos y platillos fue a inaugurar el presidente de la República, y que participó la embajadora de Israel, y que se acusa, y con razón, que se hizo por parte del intendente sin ninguna licitación, o sea, una designación a dedo. Esto es reciente, esto que me está diciendo. Eso fue hace un año. Por eso. Es decir, no estoy hablando de algo tan lejano, pero digamos, esto se sabe. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, ¿estás hablando de GPS? No, esa es otra. Son cámaras de seguridad y de seguimiento, todo el sistema de cámaras que se instaló en Maldonado y Punta del Este para garantizar al turismo. Un gasto millonario, ya sé. Observado y cuestionado por ser sin licitación, es decir, a dedo. Entonces, nosotros estamos haciendo ilegalidades apoyando a una organización ilegal de un Estado que a esta altura tenemos que llamar un Estado pirata, un Estado sinvergüenza, un Estado canalla. A mí me gusta el término canalla porque es el término más apropiado. Y entonces esa es una de las cosas que estamos viendo. Pero esas canalladas no implican solo eso. Está implicando que, por ejemplo, nos encontramos que hay una niña, 16 años, que en un marco de represión le pega una bofetada a un soldado. Yo conozco. La chica Ajet Tamimi, en la noche aparecen, allanan la casa, reprimen de noche para que no haya alboroto. O sea, ¿pero eso dónde está? En Cisjordania, o sea, en los territorios ocupados, se entra cualquier día, a cualquier hora, o sea, es todo muy vergonzoso. Y es un emergente, es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque esto no es que empezó ahora. Es decir, ¿cuántos niños hay detenidos? ¿Y dónde está la UNICEF? ¿Acaso los derechos del niño que Uruguay firmó, como firmaron la mayoría de los países del mundo, se va a quedar callado y no va a plantear que se están violando los derechos del niño de la infancia, como se violaron anteriormente con otros casos de otros niños que no tuvieron tanta trascendencia como esto? Entonces, digamos, creemos que nuestro gobierno, nuestra Cancillería, tendría que ser mucho más proactiva. No podría hacer ese tipo de concesiones, y también no podemos acusar a la Cancillería si nosotros, como ciudadanos de Uruguay y como ciudadanos del mundo, no denunciamos y no impulsamos medidas que podemos hacer como ciudadanos. Una medida concreta es la campaña de boicot, desinversión y sanciones, donde claramente estamos planteando esta empresa, pero no es la única, y estamos planteando que hay una preocupación. Al gobierno sigue utilizando a Israel como un lugar de formación de cuadros represores. Eso creo que es alarmante. Es decir, no es un buen lugar para que un país forme a sus cuadros en un Estado que se denomina democrático. Porque la otra mentira, la gran mentira, es que Israel es la única democracia, que es una democracia que en sí, acá estuvo un docente de la Universidad de Tel Aviv en una charla en la Facultad de Ciencias Sociales, que nos dice la democracia de Israel es la democracia para los judíos. Entonces,
es similar al sistema que existía en la Alemania nazi, porque había una democracia para los nazis, perdón, para los nazis no, para los arios era una cosa, para los no arios era otra. Entonces nosotros encontramos esa misma voluntad. Y hoy nos encontramos, a su vez, con una cosa tremendamente absurda, y es que se legitima la expansión. Bueno, en este momento se está planteando en el Parlamento israelí la anexión de Galilea y Samaria, o sea, los samaritanos y los galileos, que eso es Galileo, de esa zona de Cisjordania, incorporarla a Israel. Como de hecho, por decreto, anexaron Jerusalén. Sí. Perdón, Jerusalén oriental, ¿no? Sí, lo entiendo bien. Entonces, digamos, eso, ¿cómo se llama? Eso se llama limpieza étnica. Todo lo que estamos relatando es un genocidio. Y lo que duele y nos conmueve es que, afortunadamente, no todos los que sufrieron en el Holocausto ese genocidio perdieron la noción. Encontramos que están practicando una misma situación y un mismo trato a los palestinos que lo que aplicaban los nazis. Y como lo aplicaban los nazis en los territorios ocupados, es decir, cuando había una acción a la persona sospechosa, se le ejecutaba, se tomaban rehenes y a su vez se destruía la casa. Israel actualmente, frente a alguna sanción, alguna persona, van y le destruye la casa. O sea, afecta a la familia. Sí. Ahora, cuando sucedió, no sé si recuerda, en el último conflicto de Gaza, que agarraron a un chico palestino y lo quemaron vivo, y luego aparecieron los culpables. A los culpables, que eran judíos, no les rompieron la casa, no le tocaron, ellos uno lo dieron por loco, el otro por menor. O sea, hay un trato diferente para la población israelí y otra para la población palestina. O sea, no hay trato, hay una ocupación, y una ocupación que desconoce el derecho internacional. Las convenciones de Ginebra establecen claramente las obligaciones que tiene la potencia ocupante con respecto a los ocupados. Acá no. Y si no vemos que esto tiene un objetivo bien concreto, que es acabar con el pueblo palestino, incluso llegamos a cosas absurdas. ¿Dónde aparece el término palestino? Los palestinos nunca existieron. Bueno, Uruguay no existió, no está en la Biblia, no está en el Torá. O sea, Uruguay no existió porque somos un fenómeno nuevo, como es Israel y como es Palestina, como es Croacia, como hay todo un montón de estados. Pero eso es porque estamos viviendo en el siglo XX, XXI, donde hay un concepto distinto de Estado, donde el Uruguay o cualquier Estado del mundo se sustenta en la existencia de ciudadanos, que el carácter de los ciudadanos es haber nacido en esta tierra o haber adquirido la ciudadanía, y que no importa ni la religión, ni el color de la piel, ni el idioma que habla. Bueno, entonces, esa es la democracia israelí. En este momento están planteando que todos esos reclamos se basan en un mandato de un Dios particular. Cuando digo un Dios particular es, si todos fuéramos creyentes de ese Dios, lo podríamos admitir. Pero los que no creemos en ese mandato, ¿por qué tenemos que aceptar que esa tierra tienen derecho? Porque aclaremos una cosa, la antropología y la historia demuestran que había una población, posteriormente sobre esa población vinieron tribus semitas. En primer lugar vinieron los cananeos, entre los cananeos estaban los fenicios y todo eso. Fundaron Jerusalén,
Jerusalén no fue fundada por los hebreos. Y por allá al final vinieron los hebreos, no los israelíes, los hebreos, que después de una cosa que es discutida, qué papel jugaron en Egipto y el retorno de Egipto, hay bastante debate en la medida que aparecen desclasificación, podríamos llamar, de escritos de los sucesos en papiros y en otros pueblos, los hititas, los hicsos, y en algún momento conquistaron Jerusalén y crearon un reino. Sí. Es decir, es el absurdo del absurdo. Las leyes internacionales, el derecho internacional, no se basa por el derecho divino que sustentan algunos. Aclaremos que esto no es un cuestionamiento para nada a la religión judía. Este no es un problema de tipo religioso. Este es un problema de una colonización y una ocupación. Y que como orientales, como en cierta manera herederos del patrimonio del artista, tienen derecho los palestinos a tener su propio Estado. Sí, será. Es muy cierto lo que tú decís, pero me dejaste muy preocupado cuando me decís, no me lo está diciendo, todos lo sabemos, esto está empeorando cada vez más. Sí. En vez de empatar o mejorar, es peor, cada vez peor. Es que y el mundo callado. Porque la verdad... El mundo dice, pero con declaraciones no alcanza. No alcanza, no me vengas con la declaración y con los protocolos y con todo... No. Sí. Eso no, eso es historia. Fíjate una cosa, el apoyo de Trump, sí. Que hubo un rechazo internacional, sí. Es ilegal, no hay ninguna, todo eso. Pero nosotros encontramos que, por ejemplo, la Unión Europea condenó todo eso, pero sí. Los países de la Unión Europea no reconocen a Palestina. Por eso. O sea, al Estado palestino no lo reconoce. Entonces, digamos, hasta dónde va la cosa. Y por otro lado, la situación es, hay un sector dominante en Israel que está agrandado, pena de muerte, anexiones territoriales, e incluso más, discriminación contra, digamos, los sectores de religión judía reformistas, digamos, no tan ortodoxos como ellos. Incluso hubo rabinos que no los quieren reconocer el rabino de Israel, el gran rabino. Es decir, porque serían, no serían muy correctos. Y eso se da fundamentalmente con gente de Estados Unidos. Lo que hay que decir también es, y esto es muy importante, que hay un sector de judíos sí. comprometidos, hay una organización, acá tuvimos vínculo con David, que es un integrante de David Comini, es un físico que estudió en Israel, de familia argentina, familia judía que vivió en Israel y que después se dio cuenta de todo esto que estaba sucediendo, como lo han hecho un montón de personas que finalmente tienen que irse de Israel. No sé, creo que esto es demasiado grave, creo que todo tendríamos que tratar de comunicarnos entre todos, dar sí. mayor difusión, y sí. Esto no es un simple saludo, por lo cual nos ponemos la comisión está dispuesta a dialogar con todas las personas en el lugar que quieran, en tratar de combinar, y queremos dejar nuestras direcciones. Tenemos un blog,
pero tenemos también una dirección electrónica que es palestina@adinet.com.uy y otro que es info.kpp, o sea, capp.uy@vera.com.uy, y un teléfono 098-899-098. El teléfono es fácil porque es una especie de capicúa. 098-899-098. Es muy bueno. Ya te voy diciendo que lo vamos a difundir todo esto. Y Rubén Elías, compañero, ingeniero Rubén Elías, sos amigo, nos conocemos hace muchos años. Te vuelvo a decir, llámame, esta es tu casa, y con anticipación, cuando haya todo es importante, desgraciadamente, ¿no? Venís y hablamos, ¿eh? Bueno, esta es tu casa, un gusto. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes por su paciencia y por su solidaridad, porque yo creo que escuchar esto es un acto de solidaridad. Yo pienso que sí. Muchas gracias, Rubén Elías.